Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la Palabra de Dios. Estaba compartiendo con todos los que están en el Facebook Live a través de Karina Guidi Missions, y entonces les estaba comunicando a los hermanos Araceli, hermano Angelito y todos los demás que están ahí conectados, que estamos estudiando hoy la persecución. A ver, me estoy acordando de algo, escuche, no sé si usted lo habrá hecho. En YouTube hay un estudio, hermanos, que no sé si salió por el Facebook. No, por el Facebook no sé si lo tenemos, pero sí lo tenemos por el canal. Y se llama La Historia de la Iglesia. Búsquelo, véalo allí. No digo ahora, pero véalo a ver si lo encuentra. Se llama La Historia de la Iglesia. Usted coloca mi nombre y pone La Historia de la Iglesia. Y ahí entonces vamos a tener mucho, no sé cuántos programas son, pero ahí entonces cuento, amén, todo lo que tiene que ver con la historia de la Iglesia del Señor Jesucristo en el tiempo bíblico también, pero y entonces después en los primeros siglos. Gloria a Dios. En este día quiero que veamos, amén, algunas de las cosas que sufrió el apóstol Pablo, y quiero que ustedes también puedan participar, ustedes puedan comentar, ustedes puedan aportar algo que pueda en este momento también bendecir a todos los demás hermanos y hermanas que están mirando y que están leyendo también, porque todos los que están allí están leyendo todo lo que usted pone, ¿sabía? Leti, Paola, Dios les bendiga, están leyendo, y un comentario, una palabra, algo que usted participa ahí, pueda ser de iluminación también a los que están oyendo. Así que usted que está de ese lado, por favor, me ayuda a mí a predicar y a enseñar esto. En este capítulo 3 de Segunda de Timoteo, donde empezamos ya en el programa anterior, usted puede verlo ahí, vamos a seguir con este versículo que dice: pero tú has comprendido, versículo 10, segunda de Timoteo 3, pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, perseverancia, amor, paciencia. Escuche, persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Cuáles persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Escuche esto. Escuche. Todos. Aquí son todos. ¿Todos quiénes? Todos los cristianos. Dios te bendiga, Oscar. Dios te bendiga, Asher. Todos aquellos que quieren, que desean. Amén. No estamos hablando aquí de perfección, sino que hay un deseo, y todo verdadero creyente tiene un deseo de vivir piadosamente, o sea, de vivir de una manera que le es agradable al Señor. Y cuando nosotros tenemos ese deseo de querer, no estamos hablando de perfección sin pecado, sino que estamos hablando de querer y tener un deseo de vivir para el Señor de una manera que le sea agradable a Él. Y cuando nosotros hacemos esto, intentamos vivir de esta forma. Aquí nos está asegurando la palabra del Señor: sufrirá persecución. ¿Quién? Todos aquellos que deseen vivir para el Señor piadosamente. Si usted está viviendo para el Señor, pero no hay un deseo, a ver, no es intenso, no es intenso en su búsqueda del Señor, no es intenso en las cosas del Señor, no es una vida diligente en cuanto a las cosas del Señor. Le sirvo, sí, pero así como un tiempo le sirvió
Pedro, de lejos. Dice que él andaba de lejos y sirviendo al Señor de lejos, hermanos. No se sufre persecución, no hay aflicción, no hay contrariedades. No significa que nosotros estamos en busca de las persecuciones. Nadie quiere vivir en persecución. Dios te bendiga, mi querida hermana Ruth. Gloria a Dios, gracias. No significa que nosotros queremos, buscamos, estamos anhelando las persecuciones. No, nosotros anhelamos vivir para el Señor piadosamente, que el Señor nos ayude, que podamos dar ejemplo, que podamos ser un testimonio viviendo de las glorias del Señor Jesucristo, que podamos dar testimonio de aquel que nos salvó, de aquel que nos llamó, hermanos, pero al mismo tiempo nosotros necesitamos entender desde el momento que empezamos a vivir la vida cristiana, si no hay ningún predicador que nos dice que hay persecuciones, que hay oposición y aflicción, y nosotros tenemos una idea del cristianismo, de prosperidad, de eterna salud, de que el pecado no hay nada, de que no va a haber ninguna dificultad. Sabe que cuando viene el momento de la persecución, las personas empiezan a correr, empiezan a huir y esconderse. Donde hay un poco de tormenta, usted se da cuenta cómo andan esos se escapan como conejos, metiéndose en las madrigueras y se esconden. ¿Por qué? Hay persecución, hay una dificultad. Se presentó algo con lo que yo no contaba en este momento. Sí, quiero servir al Señor. Sí, quiero ir a la iglesia. Sí, me gustaría hacer estas cosas. Pero siempre y cuando no hayan dificultades. Perdóneme, ese cristianismo en la Biblia no lo va a encontrar. Va a tener que buscar otra Biblia, va a tener que ir a, no sé, empezar alguna secta, empezar alguna fe, alguna doctrina nueva por ahí. Porque esa doctrina no se encuentra en la Biblia. No está, hermano. Ese tipo de vida utópica que nosotros imaginamos y que muchas veces en muchos sectores del Evangelio se ha estado pintando una figura, una ilustración, un cuadro que está tan alejado, hermano, de la realidad cristiana e histórica, bíblica, de las Escrituras. Entonces nosotros nos salimos en ese momento del plan de Dios, de la voluntad de Dios, del poder de Dios. Porque nosotros estamos reduciendo el evangelio al poder del hombre. Este evangelio no puede ser vivido por el poder humano. Nosotros somos seres humanos, pero no podemos vivir este evangelio en el poder humano, sino que tiene que ser vivido este evangelio a través del poder sobrenatural, total, completo del Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros no entendemos cómo entrar en ese poder que se encuentra por la fe en la cruz del Señor Jesucristo, que es todo poder, la cruz de Cristo, que es el poder de la cruz, que entonces el Espíritu Santo trae, yo siempre digo, transporta las bendiciones y los beneficios de la cruz y los hace reales a nuestras vidas, conforme a nosotros estamos colocando nuestra fe exclusivamente, totalmente, únicamente, perfectamente en la cruz del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, Pastora Tere, Dios te bendiga, aleluya, aleluya. Entonces, entendamos, hermanos, tiene que haber algún tipo de persecución. No estamos detrás de las persecuciones, hermanos. No estamos buscando y diciendo, ay, déjame, me voy a meter en el medio de la persecución para decir y que se vea que soy cristiano. No estamos hablando de eso. Pero todos aquellos que quieren vivir para el Señor piadosamente sufrirán persecución. Dice, siento la presencia del Señor en este lugar. Oh, Barakadela Hamashiadai. Siento la presencia del Señor aquí, hermanos, porque esto es la realidad de lo que es el cristianismo y que necesitamos nosotros ya abrazar muchas cosas que puedan llegar todavía a acontecer en las vidas nuestras de aquí en adelante hasta que suene la trompeta y que empecemos a oír el evangelio como verdaderamente es, que veamos el evangelio en lo que realmente significa ser un cristiano. Habrá persecución, habrán momentos en
en los cuales tú quieres largar todo. Habrán momentos en los cuales tú dices, ¿yo para qué hago esto? Habrá momentos en los que te puedas sentir como Jeremías. Ya no hablaré más de él, ya no mencionaré más su nombre, ya no estaré hablando, no estaré profetizando. Se escondió. Él estaba en una prisión. Él estuvo 24 horas en una prisión. Dios te bendiga, Milena, Dani. Él estuvo en una prisión por 24 horas, confinado, en un dolor extremo en su cuerpo físico. Y en ese momento Jeremías dice, basta. No estoy viendo ningún convertido, no estoy viendo a la gente llorar, no estoy viendo a la gente lamentarse, no estoy viendo a la gente arrepentirse, dice Jeremías. Básicamente se terminó. No voy a hablar ni mencionar más su nombre. Oh, Dios poderoso. Es fuerte. Esto fue muy fuerte para Jeremías. Pero después, y el texto indica, los comentaristas indican que Jeremías pasó fácil 1 año sin profetizar. Estamos hablando que se hace fuerte. A ver, la persecución y 1 año entero sin profetizar, pero dice, pero yo ya no podía más, dice, porque era un ardor, era un fuego que ardía en mi pecho, y entonces fui y les dije, hasta que tú tienes que hablarlo. Tú necesitas volver a hablar, oh Kadala Baishiada. Tú necesitas volver y predicar, oh bendito Señor. Yo lo que encuentro en el libro de Hechos, y lo estaba mencionando en la predicación anterior, pasada del viernes, predicaban, eran metidos en la cárcel, eran castigados, salían adoloridos de ahí, el ángel los sacaba, el Señor los libertaba. ¿Y qué hacían? Volvían a predicar, vuelve a predicar. Ay no, pero lo que pasa es que me apedrearon. Ay no, pero lo que pasa es que tengo la espalda con dolor. Vuelve a predicar. Hoy en día, mira hermano, anda un virus dando vuelta y ya toda la gente desaparece, hermano. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando ¿de qué, hermano? Quiero que usted pueda comparar. No queda otra opción más que comparemos. Estamos hablando que nos comparemos. Dios te bendiga, Paola. Mire, es difícil, pero debemos hacer la obra confiados en que Dios dará el crecimiento a cada semilla que ha sido sembrada. Amén, amén, amén. Por eso la palabra dice, echa el pan sobre las aguas. Aleluya. Oh, oh, bendito Señor. Mira, hermano. Estos son los cristianos de estos últimos tiempos. Cristianos con cobardía, hermano. No estoy hablando de todo, claro que no. Pero sí estamos hablando de un buen número de creyentes, estos creyentes modernos, los creyentes de estos tiempos, creyentes cobardes. Y la palabra del Señor habla acerca de la cobardía. El Señor dice, no te he dado un espíritu. Oh, bendito Señor, le dice Pablo a Timoteo. ¿Qué espíritu tienes? De cobardía. ¿Qué espíritu tienes? De temor. No te he dado ese espíritu. Te he dado un espíritu de poder, aleluya, de amor, de dominio propio. Oh, bendito Señor. Siento la presencia del Señor, hermano. Espero que usted también esté sintiéndolo. Entonces necesitamos salir de las madrigueras y anunciar. Porque escondido usted no va a poder anunciar mucho. Sí, está bien, puede estar. No importa, estoy en la casa texteando. Amén. Lo hacemos. Vale, está muy bien. Pero estamos hablando de la actitud del corazón, que no se encuentre ese temor. Porque yo no veo a Pablo buscando la persecución, todo lo contrario. Pero hubieron momentos en los cuales cuando él se fue para Jerusalén, hermano, ya sabiendo que acababa su vida, y los discípulos lo abrazaban. ¿Recuerde eso? Oh, santo. Lo abrazaban, lo besaban y le decían, no te vayas. Le insistieron, hermano, le rogaron que no se fuera a Jerusalén. Pues si te vas a Jerusalén, no te vemos más. Y lo abrazaban. Y uno diría, lo van a convencer de que no se vaya, que se quede ahí. Ellos querían guardar a Pablo. Escuche. Por amor, claro. Proteger a Pablo, que no salga, que no se enferme, que no salga, que no vaya a Jerusalén.
lo cuidaban, lo protegían, lo cual es normal porque amaban mucho a Pablo, el valor de esta persona por el llamado de esta persona. Querían poder tenerlo alrededor de él todo el mayor tiempo que fuera posible. Sus colaboradores, Timoteo, Tito, Lucas, etc. Es entendible esto, pero había un llamado. Dice, no, los amo entrañablemente, pero tengo que ir a Jerusalén. Oh, bendito sea el nombre del Señor, ¿entiendes? Entonces, el llamado, hermano, en tu vida, por el Señor, de parte del Señor, para la obra del Señor, para el servicio del Señor, es mayor a todo temor y a toda desconfianza. Porque así como dice Pablo a Timoteo, yo sé en quién yo he creído. Aleluya. Yo he creído en un Dios todopoderoso y Él va a resguardar mi vida durante el tiempo que Él crea necesario. Por eso dice aquí que de todas las persecuciones y de todas estas aflicciones, dice, escuche, y de todas me libró el Señor. Hasta que llegó un momento que no le libró. ¿Es cierto? El Señor te libra de las persecuciones. Es decir, las persecuciones te vienen, pero las persecuciones que venían a la vida de él eran persecuciones con riesgo de muerte, con riesgos terribles, que sea detenida la obra, porque ese es el propósito que tiene Satanás, ¿cierto? ¿Qué es lo que Satanás quiere? Que la obra sea detenida, que no se predique el evangelio, que los creyentes se aparten del Señor, que ya no crean, que no coloquen su fe en cualquier cosa, menos en la cruz de Cristo, que busquen otras alternativas, que se hagan religiosos. No tiene problema Satanás con que tú seas religioso. Él no tiene problema que tú te enrosques y te metas y te involucres en muchas actividades religiosas y en legalismo y en hacer cosas. No tiene problema Satanás con ese asunto. Él no te va a impedir que tú hagas eso. Ahora, desde el momento que Él ve poder manifestado a través de tu vida, lo cual significa poder, cruz, Espíritu Santo, ahí entonces la situación se hace muy intensa. Ahí los poderes de las tinieblas empiezan a arremeter contra tu vida y los dardos del enemigo en algún momento, ¡pum!, pegan. Ahora, estas cosas le pasaron de verdad. Dice, persecuciones, aflicciones que me sobrevinieron, dice, en Antioquía. Dice, ay, vamos a Antioquía, ay, qué lindo, vamos a hacer la obra, vamos a hacer campaña, la gente se va a convertir, vamos a bautizar personas, aleluya, gloria a Dios, todo fantástico. Llega a Antioquía, se sobrevienen, viene como un peso, sobrevienen aflicciones. Dice, ay, no, yo no pensaba que iba a ser así, entonces mejor me quedo en casa. ¿Hizo eso? No, ¿verdad? En Iconio también. En Listra también. Escuche, Pablo iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de nación en nación, y se encontraba prácticamente con las mismas situaciones. Salía y después decía, ay, pero tengo que volver después. Oh, gloria a Dios, hermano. Entonces, estamos hablando de persecuciones reales. Las iglesias que habían sido fundadas en todas estas regiones pagaron un precio. Estaban en constante amenaza y en constante peligro. Y pagaron un precio con riesgo. ¿Cuál era el precio que pagaron? Las mismas personas, los mismos ministros, sus vidas peligraban constantemente, especialmente Pablo. Y entonces vemos que dice peligros, 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 peligros. Habían peligros. ¿Qué peligro pasa usted? ¿Qué peligro vivo yo? Me levanto, vengo a la radio, predico todas las veces que quiera, todos los días que quiera. ¿De qué peligro, hermano? Entonces, no queda otra opción, hermanitos, más que compararnos. Comparémonos. Los creyentes de la iglesia primitiva con los creyentes de ahora. Perdemos totalmente, perdemos. ¿Usted entiende? Después estamos hablando de los creyentes en la historia. ¿Ah? Aquellos sufrientes, aquellos peregrinos, aquellos
que, por ejemplo, en el tiempo de Roma los tenían encerrados hasta que los sacaban allí en estos coliseos. Mientras tanto habían tenido días a leones hambrientos, los dejaban hambrientos. Y entonces largaban a todos los creyentes, familias y todo, niños inclusive. Y soltaban a estos leones y empezaban a despedazar a las familias enteras, a arrancar las carnes de los niños. Y este era el entretenimiento, hermano, entretenerse viendo a creyentes ser despedazados. Pero la historia cuenta de creyentes que entraban en esas arenas, en esos estadios, en esos lugares, entraban cantando himnos, hermano. Entraban cantando, entraban sabiendo, pronto le veré, sé que le veré, oh gloria a Dios. Hay testimonios también de la historia, que habían momentos que el Señor sabía, que largaban a los creyentes y los leones se quedaban quietos, no comían a nadie, no tocaban a nadie, no mordían a nadie. Han sucedido cosas gloriosas, milagros, pero hubieron momentos en los cuales el Señor sí se los llevó y se los llevó a través de este tipo de muertes. Persecución. Yo le conté el tipo de persecución que el pastor misionero que tenemos en la India ha sufrido y sufre. Le he contado, hermano, aleluya, cómo le destruyeron su vehículo, el vehículo que tiene, el carrito que tiene para poder ir a predicar a todos los lugares donde él va a predicar, a lugares donde usted y yo no vamos y posiblemente no vayamos a ir. Una sola persona me dijo, te voy a dar una ayuda para el pastor de la India. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, bendito sea su nombre. La situación está terrible, hermanos. Oh, Dios poderoso. Y nosotros tenemos tanto, eso es lo que yo veo, tenemos tanto. Entonces dice, ¿cuáles persecuciones he sufrido? ¿Y por qué sufrió estas persecuciones? Para que estas iglesias pudieran ser fundadas. A ver, esas son persecuciones para que una iglesia que esté ahí presentada, que esté firme. Y había que volver a estos lugares para continuar el trabajo. Y habían momentos en que Pablo, él realmente estaba necesitando una ayuda de Timoteo, de Tito. Él necesitaba a estas personas cerca de él para seguir haciendo la obra. Pero a veces él decía, bueno, los necesito, realmente los necesito. Pero voy a prescindir de ustedes porque ustedes son más útiles en estas iglesias y en estos trabajos para que los puedan llevar adelante. Oh, gloria a Dios. Y él entonces decía, los quiero tener conmigo, los necesito tener conmigo. Tengo necesidad de vosotros, pero voy a dejarlos ir porque en estas iglesias amenaza la falsa doctrina, la apostasía. Hay peligro que estas iglesias puedan desaparecer completamente. Dice, y de todas me ha librado el Señor. El Señor siempre libra a la persona, mientras tanto que ese trabajo no ha sido terminado. Dios te bendiga, Carmina. ¿Entiendes esto? O sea, el Señor libra, y el Señor le libró a Pablo de todas estas persecuciones, hasta que, por supuesto, esa persona concluyó con su trabajo aquí en esta tierra. ¿Está entendiendo? Yolanda, Dios te bendiga. Entonces dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Cuando dice en Cristo Jesús, significa a través de la fe en el sacrificio de Cristo, su muerte. Amén. Padecerán persecución. La persecución, o sea, ¿cuál es el punto de la persecución? La persecución viene porque estoy haciendo obra caritativa y estoy saliendo a darle agua a gente que no tiene agua. La persecución viene porque estoy haciendo obras de beneficencia y ando regalando ropa a personas carentes en países. Escuche,
Vamos a ver dónde radica la persecución para que usted se dé cuenta. ¿Será que la persecución viene cuando yo estoy haciendo muchísimos videos en Facebook todo el tiempo acerca de, con preparando mercaditos o bolsitas de comida para entregar a personas carentes? ¿Será que ahí viene la persecución? No, hermano. No. Todas estas cosas son buenas. Son buenos gestos. El dar comida a los pobres, el llevar, no sé, agua, abrigo, zapato. Todo eso es muy lindo. Es muy buen gesto. Pero la persecución no viene por obras. La persecución es un resultado de la fe en la cruz de Cristo. Escuche, la predicación de la cruz, la ofensa de la cruz. Eliana, Dios te bendiga. La ofensa de la cruz. Entonces, ¿quiénes eran estos? Los enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Estos eran los que estaban siempre atrás de Pablo a ver qué hacía, qué no hacía, qué predicaba más bien. No era tanto lo que él hacía en cuanto a obras, porque estamos hablando de obras impresionantes, que es levantar iglesias. Y no estamos hablando de levantar un edificio, porque no se les permitía construir, hermanito. Eso no podían hacerlo. Se tenían que reunir en casas, se tendrían que reunir en donde pudieran, Cualquier lugar venía bien para que estos hermanos se reunieran. Entonces, no les permitían construir un edificio como podemos hacer hoy. Pero la persecución estaba por lo que predicaban. ¿Por qué eran metidos en la prisión? ¿Por qué Pedro fue a la prisión? ¿Por qué Pablo fue a la prisión? ¿Por qué Jeremías fue puesto en prisión? ¿Por qué tanto fueron puestos en prisión, hermano? Medite, piense otra vez. La palabra. No era por hacer obras caritativas. No era por hacer brigadas médicas. No era la persecución por hacer brigadas de ayuda comunitaria, hermano. Come on. No, eso no trae persecución. O como le dije, una linda obra, un lindo gesto, pero no hay persecución. La persecución viene por lo que tú hablas. Y si tú estás predicando la cruz del Señor Jesucristo, entonces van a surgir enemigos. Los enemigos de la cruz de Cristo. Y esos enemigos de la cruz de Cristo van a ser enemigos tuyos. No porque tú quieras tenerlos como enemigos. No quieres. Tú quieres que se arrepientan, que crean en el Señor. Pero lamentablemente enfurece a Satanás tanto la predicación de la cruz como nada más. Nada más. Tú puedes predicar muy lindo de ayunos. Y eso va a tener mucha audiencia. Y puede decir ayuno de los 21 días, ayuno de los 14 días, el ayuno de los 40, el de Daniel, el de Esther, el de fulanito, el de menganito, el de no sé de qué. Mire, tú puedes hacer todos los ayunos que tú quieras. No se va a levantar persecución de ninguna índole. Porque no estás ahí. El enemigo no... Mire, ni se inquieta. A Satanás no se le mueve ni un pelo cuando tú ayunas. Ay, ¿qué dije, Dios mío? Con esto se van a enojar. Y les voy a decir por qué. El hecho mero de no comer, eso no va a resistir al diablo. Eso no va a hacer que el diablo, ay, ayunó, hoy no comió, a ver, ya son 3 comidas que no come. No, voy a levantar mi carpa y me voy a ir para otro lado, a molestar a otro. No, hermano. No. Es la fe. Y de la fe parten entonces estas obras. Las buenas obras que son producidas por una fe firme, constante en la sangre de Jesús, hermano. Porque lo único que Satanás teme es al Cristo crucificado. La predicación, el enfoque puesto en otra cosa, el enfoque puesto en una obra, hermano. Tú no puedes tener, escúchame, a ver, hermano, mira, tú no puedes seguir un ministerio entero
cuyo enfoque todo es un ayuno, hermano. Por favor, hermano. No puede un ministerio entero tener el enfoque día tras día en un ayuno, hermano. El ayuno está bien, es del Señor, es bíblico, hermano, es bíblico, sí. Pero el enfoque tiene que ser el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Su vida, muerte, resurrección, ese es el enfoque. El enfoque no es, miren que estamos de ayuno, 21 días acá matándonos de hambre. No, hermano. Pero sin embargo, pareciera que en esto es en lo que los cristianos les gusta. ¿Qué persecución va a tener? Ninguna, niente, nada. Mira, aquí habla. Pero los malos hombres y los seductores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es decir, yo estoy engañada y yo creo que es así. La verdad está muy vaga y entonces de lo que yo hablo, de lo que yo creo es lo que hablo. Entonces estoy yo engañado y lamentablemente cuando hay un poco de engaño en nuestras vidas, se abre la puerta para que entre más engaño. Es grave. Esto no es cosa seria, hermano. Quiero que usted vea, por favor, aquí conmigo, de la persecución que nosotros estamos hablando aquí en la vida de Pablo. Vea, en el capítulo 11 de 2 de Corintios, dice a partir del versículo 16, con el subtítulo Sufrimientos. Y dice, otra vez digo, que nadie me tenga por insensato, por loco. De otra manera, atendedme, siquiera como a un insensato, óiganme como un loco. Ustedes piensan que estoy loco, pero no estoy loco. Pero, bueno, óiganme considerándome como si estuviera loco. Está bien, dice, para que también me gloríe yo un poquito. ¿Ah? Dice que yo también tengo para gloriarme. Si ustedes tienen para gloriarse, yo también tengo de qué gloriarme. Él estaba aquí defendiendo su apostolado. A ver, ¿por qué una persona soy apóstol y va a querer sufrir así por gusto? Entonces él defiende su apostolado. Él habla anteriormente acerca de los falsos apóstoles. Y ahora entonces él dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como si fuera necio. Es decir, bueno, olvídense, lo estoy hablando como si yo fuera un loco. Considérenme loco si quieren en esto que voy a decir. Y con esta confianza de jactarse, dice, pues que muchos se glorían según la carne, dice. También yo me gloriaré. Es decir, según la carne, según la habilidad humana, según la capacidad humana, dice, todos se glorían, yo también me voy a gloriar un poquito, dice, porque de buena gana toleráis los necios, se refieren a los falsos apóstoles. ¿Por qué es que en este momento hay tanto falso apóstol? ¿Por qué hay tanto falso profeta? ¿Por qué hay tanto falso hermano, falsos maestros? ¿Por qué hay tanta cantidad? El motivo es sencillo y simple. Es porque las personas los toleran. Es porque las personas mismas los levantan. Es porque las personas dicen, en vez de escuchar a este, voy a escuchar a este otro que está hablando de otras doctrinas que no tienen nada que ver con la cruz o que predican obras exclusivamente. Entonces, esto lo hace la gente. Estas personas todavía están ahí. Estas personas todavía tienen esa popularidad y siguen creciendo estos ministerios. Por esta razón, las personas los están teniendo allí en esa posición, los están financiando, hermano. Dice, siendo vosotros sabios. Dice, es una ironía. ¿Ustedes son sabios o se dicen ser sabios y están oyendo a falsos maestros? Es una ironía, dice aquí Pablo. Porque toleráis, dice, si alguno os pone en esclavitud. Oh, mira esto. Es verdad, hermano. Ustedes están diciendo, me ponen en esclavitud, pero me gusta. Me ponen debajo del legalismo, pero me gusta, lo tolero. Está bien. Dice, porque toleráis si alguno os pone en esclavitud, si alguno os devora, si alguno se aprovecha de vosotros. Dice, no, de mí nadie jamás se aprovecha. ¿Sabe qué? Muchas veces hasta de mí se han aprovechado, hermanos, momentos de ignorancia.
Entonces, usted tiene que estar seguro. No se están aprovechando de mí. ¿Por qué? Porque se están oyendo doctrinas para controlar a las personas. Estamos hablando de un sistema de control muy poderoso. Dice, porque de buena gana toleráis los necios, siendo vosotros sabios, porque toleráis si alguno os pone en esclavitud, si alguno os devora, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno se ensalza, si alguno os hiere en la cara, es decir, directamente. Estas personas que están oyendo los falsos maestros, es como si estuvieran recibiendo bofetadas en la cara y lo toleran. Dice, me da vergüenza decirlo, dice Pablo, como si nosotros hubiésemos sido débiles. ¿Por qué? Porque los falsos apóstoles, los falsos hermanos, trataban a Pablo como si él fuera un débil, ¿verdad? Dice, pero en lo que otro tuviere osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía, dice. Es decir, yo también me voy a animar. Si él se animó a hacer esto y a hablar estas cosas, fue solamente porque el Espíritu Santo se lo permitió. Si no, él no lo hubiera hecho. Dice, ¿son ministros de Cristo? Qué buena pregunta. Escuche, una excelente pregunta para una predicación. ¿Son ministros de Cristo? Estaba hablando de todos aquellos que predican legalismo, que predican religiosidad, que predican obras, que el enfoque es cualquier cosa menos la cruz del Señor Jesucristo. No la enseñan, puede que lo mencionen de vez en cuando, pero no está allí el enfoque. Y entonces dice, ¿ustedes creen que son ministros de Cristo? Bueno, decían, sí, son ministros de Cristo. Muy bien, síganlos. Y entonces ahora dice, como poco sabio hablo, yo más. Oh, wow. Hay que tener una valentía para hablar de esta forma, pero recuerde, él no lo hizo para jactarse o gloriarse. No, él lo hizo porque el Espíritu Santo le permitió hacer esto en defensa de su apostolado. Entonces dice, ¿son ministros de Cristo? ¿De Cristo? Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Escuche. De los judíos, dice. Él era judío, un ciudadano romano también. De los judíos recibió los azotes. De sus mismos hermanos recibió los azotes. De los de su mismo pueblo recibió los azotes. De la iglesia apóstata recibió los azotes. De los líderes religiosos recibió los azotes, hermano. ¿Qué podemos esperar? Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. Esto es aparte. Dios poderoso. Le dieron unas palizas terribles, hermano. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Salió en un barco a alta mar para ir de un lugar al otro a visitar iglesias y naufragó. Entre la vida y la muerte me ahogo, quedo aquí muerto en el medio del mar. Una noche y un día he estado en lo profundo del mar. Oh, santo Dios. Eso es temor, hermano. Eso es realmente arriesgarlo todo por la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo, hermano. Esto es entregar la vida entera, consagrar la vida entera, hermano. Estamos hablando, cualquiera diría que inconsciente. Cualquiera le diría que inconsciente eres, Pablo. ¿En qué te metiste? Le dirían, no tienes necesidad de pasar estas cosas. Quédate en tu casita. Armando y reparando carpitas. Y entonces se encuentran 1 día y medio en alta mar. Posiblemente fue cuando él estaba a mar abierto durante una noche y un día entero, en un peligro constante de ahogarse, agarrándose de lo que pudiera. En caminos, muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de minación, o sea, de los mismos judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y creo que esto sería posiblemente de lo más difícil.
los peligros entre los mismos hermanos que lo calumniaban, que lo perseguían, que los abandonaban, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, no vigilias de que, vamos a hacer una vigilia, hermano, con la guitarra y vamos a cantar toda la noche. No. Vigilia significa que pienso que cualquiera puede venir a atracarnos y tengo que quedarme en vigilia, de vigilante, toda la noche, en guardia. Ese tipo de vigilia estamos hablando. Que estuvieran orando y todo, sí, seguramente que también era así. En hambre y sed, en muchos ayunos. Y aquí dicen, ¿vieron cuántos ayunos? ¿Ayunaba él? Sí, seguramente que sí, obviamente que sí. Pero estos ayunos no eran ayunos que voy a hacer el ayuno de Daniel, lo cual Pablo nunca hizo. Voy a hacer el ayuno de Esther, lo cual Pablo nunca hizo. Entonces, no, estos ayunos no había de qué comer, hermano. Ayuno obligatorio. O muchas veces tenía con qué comprar, pero los lugares en donde estaba no había dónde comprar. Por lo tanto, le tocaba ayunar obligatoriamente. Dice, muchos ayunos, en frío y en desnudez, sin otras cosas, además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Esto, hermano, yo creo que supervisar todas las iglesias era definitivamente lo más angustioso y lo más difícil para Pablo. Que se perdiera la obra, que se perdieran las almas, que volvieran al judaísmo, que volvieran a la esclavitud, que siguieran tolerando a los falsos maestros y se perdieran estas obras y estas iglesias. Esta era la mayor preocupación, con certeza yo creo, que tenía Pablo, preocupación de todas las iglesias que él había, establecido, que constantemente necesitaban supervisión, y él por eso mandaba aquí a Timoteo, y aquí a y aquí a Juan Marcos, etc. Después pregunta en el 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿No? Porque dice, con la carga que tengo por la vida espiritual y la salud espiritual de las iglesias, ¿quién enferma y yo no enfermo? Quiero que usted vea que aún enfermo, hermano, aún en enfermedad, la obra continuaba, la supervisación, el trabajo continuaba aún enfermo. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se escandaliza y yo no me quemo? Aquellos que pasaban por tentaciones, estaba hablando de las pruebas. Estaba hablando de los que pasaban tentaciones, pruebas, tribulaciones, dificultades, y debido a eso lo abandonaban a Pablo. De eso está hablando. Si es necesario gloriarse, me gloriaré yo de lo que es de mi propia debilidad. Dicen, mis debilidades me glorío, aleluya, para tener una dependencia total en el Señor, el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que es bendito por siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. El capítulo 9 de Hechos registra esto también. Dice, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Él está hablando del capítulo 9 de Hechos porque así comenzó su ministerio. Sí, se convierte y ya estaba con ese temor. Tuvo que salir bajado de un canasto para poder escapar de las manos del rey Aretas. Eso fue en Damasco. Así comenzó el ministerio del apóstol Pablo, y la verdad es que fue tan intenso, tan fuerte el resto de su vida. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? Todos aquellos que desean vivir para el Señor piadosamente, y esto, el piadosamente está hablando la predicación de la cruz del Señor Jesucristo, porque es vivir por el poder de la cruz. No hay otra manera de vivir. Sufrirán persecución, hermano. Esto es un hecho. Padecerán persecución, dice.
debido a la ofensa de la cruz. Pero los malos hombres y los seductores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Aleluya. Sabiendo de quién has aprendido. Oh, bendito Señor. Aleluya, bendito Señor. Pablo aprendió de Jesús. Y Pablo le dio a Timoteo lo que Jesús le dio a él. Le dio la palabra de la cruz. Oh, bendito Señor. Dios te bendiga, Pastor Alfonso. Y esto mismo que Pablo le dio a Timoteo, que es la palabra de la cruz, le dice, en esto mismo tú persevera, en esto mismo que tú has aprendido, en esto mismo en lo que tú te has persuadido. Oh, bendito Señor. ¿Saben por qué no hay persecución? Porque no se han persuadido de la cruz de Cristo, no están persuadidos. ¿Sabe lo que es ser persuadido? Es ser tomado total y completamente por una palabra, por un mensaje que tú lo adoptas, que tú lo abrazas, que tú lo crees y que tú lo tienes que anunciar aún en medio de las persecuciones. Por eso dice, también te digo esto, mire, esto es un hecho. Todos los que quieren vivir piadosamente para el Señor padecerán persecución, hermano. A pesar de todo, persiste tú. No, pero no sé, persiste tú. Eres tú el que tiene que persistir. Tú puedes tener a la persona al lado tuyo, esposo, esposa, hijo, hermano de la iglesia, quien sea, y están persistiendo. Dios te bendiga, Caludia. Pero estás persistiendo tú conforme a lo que has aprendido. Dice, bueno, yo algo he aprendido. Y más vale que lo que hayas aprendido haya sido la palabra de la cruz de Cristo. Porque si no está la palabra de la cruz de Cristo y este entendimiento, lamentablemente no podrás tú perseverar. No, es que no se puede persistir sobre una base en la arena. No se puede persistir, hermanos, con un mensaje que está aguado. No se puede persistir sobre un fundamento fuera de la preciosa sangre de Cristo. No puedes persistir, no aguantas, hermano. Apenas sale cualquier dificultad, a esconderse a las madrigueras. Es así, hermano. A esconderse. Ahí están, asustados en las madrigueras, están en las cuevas. ¿Por qué? Ay, no, porque hay un poquito de dificultad en este momento, entonces vamos a dejar todo así. No lo veo en la vida de Pablo, no lo veo esto en la vida de los profetas, pero sí lo veo mucho en los cristianos modernos. No se han persuadido. No han sido persuadidos por la cruz de Jesús, porque no han querido, claro, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura. Vea lo que le dice Pablo aquí al final del capítulo 3. Los versículos más conocidos, más poderosos de toda la palabra de Dios. Porque toda, desde Génesis, Apocalipsis, toda Escritura es inspirada por Dios. Es una inspiración divina, aleluya, y útil para enseñar. ¿Para enseñar qué? Enseñar doctrina. Para enseñar teología, aleluya, para enseñar verdad, porque la palabra es la verdad, para redarguir. Es decir, redarguir, estamos hablando de la espada de doble filo, penetra, se mete hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, hasta las fibras más internas del ser humano para redarguir. Dios te bendiga, Eliseo, gloria a Dios. Para corregir, porque cuando redarguye, cuando entra, es para corregir, porque siempre tenemos algo que necesita ser corregido en nuestras vidas. Y si no es la palabra de verdad, lamentablemente habrá muy poca o casi ninguna corrección. Lo que habrá será quizás una reforma externa, pero no habrá una corrección interna para instruir en justicia. Y la Biblia solamente puede darnos este tipo de instrucción para que el hombre de Dios, el creyente, sea perfecto. Este perfecto no es perfección sin pecado, sino que estamos hablando de ser maduro espiritualmente, de ser espirituales. Y esta madurez se alcanza por el estudio sistemático de la palabra de Dios, hermano. Mire, por eso yo insisto tanto que usted estudie todos los días
Esto no es un día que agarro la Biblia cuando voy a un culto. Es todos los días el estudio sistemático de la palabra de Dios, que es lo que hacemos aquí siempre. Dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, enteramente instruido, capacitado para ser útil, capacitado para poder ser usado para el Señor, para toda buena obra, dice. Y estas buenas obras que el Señor sí quiere que hagamos son obras que van a ser energizadas por el Espíritu Santo. Y esto lo vemos en vidas piadosas. Esto es vidas piadosas. Bendito sea el nombre del Señor. En el próximo programa vamos a tener aquí el capítulo 4. Vamos a empezar del capítulo 4, hermanos. Así que mire, por favor, mire, esto ya casi terminamos. Casi terminamos Segunda de Timoteo. Gracias por oír, gracias por acompañarnos. Por favor, sea de bendición a otro y déjele saber acerca de estos estudios que se están haciendo. Usted, yo no sé cómo lo pueda mandar, pero hágale a alguien este gran favor y se lo va a agradecer siempre. Que el Señor les bendiga. Pastor Alfonso, todos los hermanos, a ver, Pastor Alfonso, ¿qué pasó con la conferencia que íbamos a hacer? Hagamos allí todas estas cosas que el Señor nos indica hacer para que la palabra, como prediqué el otro día y como vemos en todo el libro de Hechos, y la palabra crecía y se multiplicaba. No estamos hablando que crecían cuántas visualizaciones yo tuve, que crecían cuántos amigos y seguidores tengo, que crecía mi iglesia, que crecía mi denominación, sino que estamos hablando la palabra crecía y se multiplicaba. Este es mi deseo, hermano, que la palabra crezca y que se multiplique, que yo mengüe para que crezca Cristo. El Señor te bendiga, los amo en el amor de Cristo Jesús. Dios te bendiga también, Yelitza, allí conectado. Vean desde el principio, por favor, se los ruego. Amén, amén, amén. Y el hermano Oscar, gracias. Gloria a Dios. El día ya estaba terminando y Josué ahí estaba peleando al frente con su ejército Israel. La noche era fría y peligrosa, mas él de una forma tan gloriosa comenzó a hablar con el Señor. Tal vez la oración Josué decía: Señor, tú hiciste la noche y el día, ahora Dios escucha mi voz. No dejes este valle oscurecer, será difícil de poder vencer. Para el tiempo ahora, mi Señor. La fe de Josué movió los cielos. Nuestro Dios es justo y fiel y nunca desampara al pueblo fiel. Y en cuanto Israel estaba en guerra, el sol se detuvo sobre la tierra y en aquel valle el pueblo pudo vencer. no importa lo que usted esté pasando, la gloria del Dios vivo está alumbrando y por la fe no va a oscurecer. El día desde el cielo Dios va a detener. Hoy Dios va a cambiar tu historia. Esta lucha en victoria, porque Dios tiene el poder. El cambio de los cielos va al frente y no hay valiente que sea derrotado. Cruzarás seguro hacia el frente y allí la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue hecha. Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. La fe de Josué movió los cielos. Nuestro Dios es justo y fiel
y nunca desampara al pueblo fiel. En cuando Israel estaba en guerra, el sol se detuvo sobre la tierra y en aquel valle el pueblo pudo vencer. No importa lo que usted esté pasando, la gloria de Dios vivo está alumbrando, y por la fe no va a oscurecer el día desde el cielo.